e iniciamos, tal como ha quedado el orden del día, iniciamos la comisión con el primer punto del orden del día, que es una solicitud de comparecencia del Grupo Podemos, a fin de informar sobre la colaboración de la Consejería de Economía y Conocimiento con el Gobierno Central por el acelerador de partículas en el marco del proyecto internacional IFMIF-DONES y la distribución de la financiación planteada para dicho proyecto. Comienza la comparecencia del señor consejero con un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, por supuesto, pedir disculpas a la comisión. Está atendiendo a los medios de comunicación en la puerta por razones de actualidad que entenderán y me he retrasado unos minutos. Lo lamento muy sinceramente. Esta es una cuestión, la participación de España y, por derivación, la instalación de esta iniciativa en Andalucía, que requiere una información en este momento discreta y prudente, como no puede ser de otra manera, de tal manera que me permitirán que así desarrolle mi intervención, porque lo que en este momento está trabajando el Gobierno de Andalucía con el Gobierno de España es la posibilidad de presentar una candidatura para que se instale en Andalucía el recurso a la infraestructura que ahora describiré, y que, como es natural, tiene un conjunto de componentes técnicas y económicas que hacen que no sea recomendable entrar en detalles más allá de lo que sean imprescindibles, sin perjuicio de que cuando estos detalles sean públicos se pueda volver a esta comisión para desarrollarlos más ampliamente, ¿de acuerdo? Porque tenemos competidores internacionales y, por lo tanto, es razonable que no hagamos excesiva exhibición de lo que pensamos hacer y de las capacidades que intentamos poner en juego. Pues, de manera muy breve les describiré en qué consiste el proyecto. El proyecto IFMIF, el proyecto International Fusion Materials Irradiation Facility, forma parte de un acuerdo bilateral de la Unión Europea con Japón para el desarrollo de tecnología del ámbito de la energía de fusión. A diferencia de la energía nuclear convencional, la que ahora mismo utilizamos, que está basada en la fisión, es decir, de la división de los átomos, la energía de la fusión tiene que ver con la combinación de núcleos de átomos, con la liberación de una parte de la energía que se podría utilizar para generar energía, se entiende que con un menor impacto ambiental, en fin, con una energía que reproduce la forma de generar energía en las estrellas, que están gobernadas por enormes presiones, fundamentalmente, y temperaturas, ¿de acuerdo? El hecho de que se tengan que usar fortísimas presiones y fortísimas temperaturas para generar las condiciones que permiten que se produzca la fusión entre núcleos atómicos obliga a que se haga un análisis muy exhaustivo del comportamiento de los materiales que se podrían usar en la construcción de este tipo de dispositivos, para ver su comportamiento ante fuertes dosis de radiación, ante elevadas temperaturas, ante elevadas condiciones de presión. Son los elementos fundamentales ante las solicitaciones externas generales a las que se enfrentarían en el caso de estar dentro de un reactor de fusión. Un acuerdo que supone que se instalaría en Europa un conjunto de infraestructuras científicas que permitirían abordar esta cuestión. Según existe un consorcio internacional dentro del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Japón, y existe también un órgano dentro de Europa que se llama Fusion for Energy, que tiene que ver con el proyecto que les comento. Dentro de él, pues, se trataría, como digo, de disponer de instalaciones que permitieran estudiar el comportamiento de los materiales ante la irradiación. Y, en particular, se trataría en este caso, por eso las siglas son IFMIF, que son los términos que le he contado, DONES. DONES significa Demonstration Oriented Neutron Early Source. Significa que se trataría de una infraestructura de demostración, es decir, de carácter experimental, para ver si es posible construir una instalación más grande que permitiera abordar retos más importantes. Como digo, serían grandes energías, estaríamos hablando de 40 megaelectronvoltios. Se trataría, como digo, de una instalación de carácter demostrativo que, en caso de que viniera a España,
que en el caso que viniera a Andalucía permitiría abrir nuevas líneas de investigación en un ámbito en el que España siempre ha tenido un papel muy importante en todo el consorcio europeo. De hecho, el actual presidente del consorcio, del Governing Board del consorcio, es un español, tiene siempre una presencia importante dentro del proyecto, es el tercer máximo contribuyente al proyecto por encima de Gran Bretaña, de tal manera que el atraer a España instalaciones que tengan que ver con él pues es muy importante. En concreto, lo que les digo, se trataría de ver la idoneidad de ubicarlo en España, en Andalucía en este caso, y ver también la repercusión que podía tener en la comunidad científica del entorno, en la española, en la andaluza, y las perspectivas de futuro que pudiera tener esta instalación. En principio, se trataría de una instalación cuya primera intención sería que sirviera de lugar de ensayo de los materiales que se fueran a usar para construir el reactor, que estaría en Japón, como les decía al principio. En ese contexto podría tener una vida limitada. La vida limitada en el ámbito científico pues son varias décadas, son más de 20 años, ¿no? Seguramente. Pero como es natural, aquí una apuesta de esta naturaleza de Andalucía tendríamos que abordarla de una manera más constructiva, pensando en un recorrido más amplio. Y no solo pensando en la comunidad científica que rodea el mundo de la fusión. En la actualidad en Andalucía no existe una comunidad científica relacionada con el mundo de la energía de fusión. Sí que existe en España, en el ámbito del CIEMAT, del Centro de Investigación Energética, Medioambientales y Tecnológica, pero una instalación de esta naturaleza ejerce una fuerza tractora extremadamente importante sobre otras áreas de conocimiento donde sí somos potentes. Por ejemplo, en tecnología de información y comunicaciones, en aplicaciones de software para el control de este tipo de instrumentos, también en ingeniería, también en mecanización precisa de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas líneas en las que sí somos potentes, que forman parte de nuestro plan de investigación, de las líneas de especialización del RIS3, donde sí tenemos grupos de investigación potentes y que podrían estar relacionados con esta cuestión, y como digo, con el tiempo también podríamos ir estableciendo grupos de investigación que, con base en nuestros agentes del conocimiento, fundamentalmente en las universidades, pues tuvieran que ver con la energía de fusión. Bueno, pues como digo, es iniciativa del Gobierno de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, la posibilidad de instalar en Andalucía este instrumento, el IFMIF-DONES, el dispositivo de demostración de una fuente de neutrones temprano para la caracterización de materiales. De tal manera que, bueno, después de considerar distintas alternativas, el Ministerio, el CIEMAT, también el CEDETI, pues consideran oportuno Andalucía como una alternativa para la cuestión. Dentro de Andalucía, pues ellos, el Ministerio, CIEMAT y CEDETI, consideran oportuno la instalación o proponen la instalación en la provincia de Málaga, considerando diversas cuestiones de carácter técnico, de oportunidad geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que es en ese momento en el que el Ministerio se dirige a la Junta de Andalucía para plantearle la posibilidad de colaborar en este proyecto e impulsarlo, en principio haciendo una expresión de interés ante el órgano de gobierno del consorcio europeo. En ese momento en el que estamos ahora, no estamos en otro, esa expresión de interés se relacionaría con una posible dotación económica. La idea de este consorcio es que esta dotación económica proceda, en cualquier caso, cualquier candidatura, de fondos europeos, y estaría dispuesto el consorcio a aportar la cofinanciación de estos fondos europeos para que estuvieran de acuerdo a la legalidad vigente, en las circunstancias que rodean a esta cuestión, y a partir de esa expresión de interés, pues elaborar una propuesta técnica y científica concreta que pudiera competir con el resto de candidatos posibles. Evidentemente todo esto está rodeado de incertidumbre, en el sentido de que no se sabe qué otros candidatos podría haber, salvo los que han expresado de manera clara, hasta ahora no formal, porque la expresión formal se espera que se tenga que realizar este mes, ante el órgano de gobierno del consorcio, de manera que se sabe que Croacia está elaborando una propuesta, se sabe que Polonia está elaborando una propuesta. También tengo que decir que esto no es un proyecto,
de un solo país, de tal manera que se ubique donde se ubique la instalación, será un proyecto internacional y actuarán grupos de investigación, etcétera, etcétera, de distintas nacionalidades. El interés para España, como les expresé al principio, tiene que ver con el carácter tractor de esta infraestructura sobre un conjunto de sectores industriales y científicos en nuestro país. De tal manera, como digo, estamos en una situación que no sabemos qué otros competidores podemos tener. Sí que sabemos, como digo, que con los competidores enunciados, los que han expresado de momento interés, no sabemos si habrá otro, España tiene unas ventajas competitivas importantes de carácter científico y tecnológico. Tiene grupos industriales, tiene grupos de investigación en sus centros y en sus universidades capaces de competir ventajosamente con los grupos polacos y croatas, sin duda. De tal manera que estamos en una posición, como digo, ventajosa en ese sentido. Bueno, pues a partir de junio del año pasado, a partir de mayo del año pasado, pues han producido reuniones diversas con el Ministerio de Economía y Competitividad, de carácter técnico, siempre con un ambiente constructivo, donde pues han ido desgranando las circunstancias. Por cierto, al principio, siempre circunstancias que parecía que hubieran requerido ya el año pasado. Parecía que antes de final de año había que presentar una propuesta o expresar de manera abierta la propuesta. Se ha retrasado este mes de junio, luego parece que se retrasa a final de año, de tal manera que también esa es una cuestión abierta. Pero, como digo, se han celebrado reuniones en junio, en septiembre, en noviembre de 2015, en abril de 2015 y esta misma semana la última, ¿de acuerdo?, en la cual pues se nos ha vuelto a relatar el conjunto de circunstancias que rodean la posibilidad de presentarnos. Se ha vuelto a reiterar la disponibilidad de la Junta de Andalucía a participar en la cuestión. Evidentemente, desde el momento que se esté elaborando una propuesta concreta y dado que la aportación económica que se nos pide pues relevante, no es pequeña, no está dentro de lo que es posible dentro de los fondos europeos, pero no es pequeña, pues como es natural, el Gobierno de Andalucía pide tener una presencia activa en el Gobierno de esta propuesta y después en el Gobierno, en su caso, de obtenerlo, pues el Gobierno de esta instalación científica, ¿no? Porque, como digo, no solamente estamos interesados en que venga aquí, sino que tenga un carácter tractor efectivo y si finalmente se instala en Andalucía, está garantizado su uso, de tal manera que aquí vendrán grupos y tendrán que pagar por usarlo, esa instalación, durante todo el proceso de desarrollo del reactor. Pero bueno, como digo, nosotros estamos pensando en el futuro a más largo plazo, en generar una comunidad científica que haga uso de esa instalación. Expresamos de nuevo que evidentemente en los próximos días cerraremos los números con el Gobierno de España. Como les digo, les pido en esto que respeten la discreción necesaria para que el Gobierno de España sepa que por nuestra parte la va a ver y el Gobierno de España también una propuesta seria, una propuesta de verdad, una propuesta que va a tener capacidad de ganar, porque si no, no tendría sentido. Yo le he pedido especialmente al Gobierno de España que no vayamos a jugar en ningún caso con las expectativas o con el interés de Andalucía y, desde luego, muy especialmente con una ciudad como Granada, con una provincia como Granada que centra mucho en sus parques tecnológicos, en su universidad, en el mundo del conocimiento, sus perspectivas y, por lo tanto, tiene que ser una propuesta seria, así lo ha admitido el Gobierno de España y, por lo tanto, esperamos que así sea. Y lo que toca, una vez que hayamos expresado y, por lo tanto, será público ante el órgano de gobierno del consorcio nuestro interés formal, pues tendremos hasta final de año para elaborar una propuesta técnica concreta que, bueno, después será evaluada por los órganos, esperamos que ya en diciembre, por los órganos del consorcio y sabremos qué es lo que sucede. Este es un consorcio importante, es importante decirlo, que es un consorcio que, aunque está formado por gobiernos, por autoridades gubernamentales, tiene unas características privadas, de tal manera que esto no es una concurrencia pública de carácter privado, sino que es una concurrencia, un consorcio de países con el cual habrá una negociación que será muy duro y que podremos tener o no tener esta cuestión. Tampoco está cerrado el sitio en Granada donde se instalaría este instrumento, no está cerrado la propuesta por parte del Gobierno de España. También en esto creo que no es momento de especular, porque no se trata de abrir el asunto para especulaciones. También habría que ver todas las afecciones de carácter económico, ambiental, urbanístico, etcétera, etcétera, del lugar que se elija, no puede ser de otra manera, y todo esto tendrá que estar sometido, como no puede ser de otra forma, a todos los procedimientos previstos en la legislación vigente para el control y seguimiento de este tipo de propuestas. Así que les digo que estimamos que la construcción de esta instalación
tiene un coste cercano, debe estar en torno a los 350 millones de euros. Nuestra oferta, evidentemente el consorcio pone algunos fondos, nuestra oferta será menor que esa cantidad, notablemente, como no puede ser de otra manera, pero como les digo, será en todo caso creíble. Agotándose esta primera intervención, quedando disponible, por supuesto, para la réplica, pues les reitero que en el momento que se conozca en más detalle los contenidos de la propuesta, las circunstancias más directas por parte del Consorcio Europeo y de sus órganos de gobierno, pues no tendré inconveniente en volver a esta comisión para detallarlo y para explicarlo en detalle. Sí que les digo que hasta este momento la concurrencia de intereses del Gobierno de España, el Gobierno de Andalucía, es total. Evidentemente, al haberse hecho público que es Granada el entorno donde se va a instalar este instrumento, o como es natural, pues se abre en la propia Universidad de Granada unas expectativas que la hacen que se estén celebrando algunos talleres, algunos seminarios de análisis. Como es natural también el entorno empresarial, el entorno de la ciudad de Granada, político, también ha expresado un interés que es razonable porque, aunque la instalación en sí no genera muchos puestos de trabajo en sí misma, pero lo que la va a rodear, su construcción, etcétera, pues de esperar que durante un tiempo sí, ¿no? Como es lógico, ¿no? Y bueno, pues son circunstancias que debemos considerar como una oportunidad. Quedo a disposición de su señoría, en todo caso, para la réplica. Muchas gracias, señor consejero. Turno para el grupo solicitante. Señora Ayala, tiene usted 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, bueno, antes de nada, felicitarle por la buena noticia de que su causa ha sido archivada, que creo que es una buena noticia no solo para usted, sino para toda Andalucía. Y también agradecerle que comparezca hoy ante esta comisión para hablar de este proyecto del IFMIF Donest, porque considerábamos oportuno, justo en este momento y con todas las cautelas que usted ha expresado precisamente por ello, poder tener la oportunidad de hablar un poco más sosegado sobre el tema. Nos preocupa que, dado las características de este proyecto, ¿no?, que es un macroproyecto que genera, como usted ha comentado, muchas expectativas, nos preocupaba que justo ahora mismo, además que estamos en periodo electoral, hubiera presiones para posicionamientos de los grupos políticos, sobre todo a nivel local. Hay como cierto revuelo mediático que se quiere generar en torno al tema y nos parece que la cuestión es demasiado seria y con demasiada envergadura como para poder tener un tratamiento más dilatado en el tiempo, más sosegado y, como digo, un poco más sereno y más serio. Y precisamente porque ahora mismo todavía no están todas las cuestiones cerradas, queríamos hacerle una serie de comentarios. En primer lugar, bueno, decir que para un grupo político como el nuestro, como Podemos, una expectativa de carácter científico de esta envergadura que pudiera alojarse en Granada, a priori es una noticia que celebramos muy positivamente, ¿no? Pues impulsaría mucho, en el caso de Granada, la economía local, convertiría, ¿no?, a esta zona en un foco de atracción científica. Además, posibilitaría el retorno de talento migrado si se llega a desarrollar de verdad el proyecto consolidado, y todo eso son noticias de impulso y activación de la actividad científica tan aletargada en Andalucía, que sin duda son buenas noticias. Por otro lado, no solo el propio personal científico, si todo el empleo generado, si bien creemos que las expectativas de los promotores son demasiado generosas en cuanto al número de empleos que se generarían, en cualquier caso sí que consideramos que sería positivo si se realizara. Ahora bien, si se realizara en unas condiciones casi ideales, por decirlo así. O sea, sobre el papel es un proyecto que puede tener muchos beneficios, no solo para España, sino para Andalucía y en concreto para Granada. Pero estamos preocupados por la falta de garantías a día de hoy, y teniendo en cuenta todos los aspectos que todavía quedan por cerrar, la falta de garantías para que este proyecto pudiera llegar a buen puerto y pudiera desarrollarse adecuadamente. Nos preocupa, en primer lugar, la cuestión financiera, obviamente, porque se trata de un macroproyecto que requiere de mucha inversión. Se habla por parte de los promotores, entienden que sería unos 360 millones lo que costaría solo su fase de construcción, que sería de 8 años, luego estaría la fase de operación de 10 años, que requeriría en total 550 millones de euros.
Y en esta fase de construcción, pues bueno, lo que estiman a priori y a falta de cerrar flecos los promotores serían que unos 60 millones vendrían de los países colaboradores, en torno hasta el 80% de 300 millones restantes, en torno a 240 millones se tomarían de los fondos FEDER y un mínimo de 60 millones lo que restaría sería lo que se le pediría a la Junta de Andalucía. Esto, como os digo, son las cifras generales que por ahora se están manejando. Pero ahora bien, y como usted ha dicho, hay todavía una falta de concreción en el plano económico financiero. No hay un análisis detallado de su implementación, del impacto que tendría en el sistema de I+D+I andaluz, una cosa que nos preocupa muchísimo. Al estar involucrados fondos FEDER, pues no está todavía detallado cómo se encajaría el proyecto en los ejes prioritarios, en las medidas plurianuales, ni la contribución que tendría un proyecto así a la cuestión económica y social de Andalucía. Y todas estas son las cuestiones que no están cerradas y por eso precisamente ahora quisiéramos poner el acento en ellas para que se tuvieran en cuenta, porque son las que más nos preocupan. Y es que ahora se está presionando por crear una expectación en la opinión pública, en los partidos políticos, y sin tener en cuenta todas estas cuestiones, pues es difícil tomar un posicionamiento rotundo, porque casi que se nos pediría o se nos conduciría a avalar un cheque en blanco que no sabemos qué sería de él. Y es que hay muchas circunstancias también que nos generan esta preocupación o estas dudas respecto a cómo se podría desarrollar, también de carácter político, porque, por ejemplo, y esto aunque no es de competencia andaluza, pero sí que es parte del proyecto, la implicación estatal del Gobierno ahora mismo en funciones nos preocupa, que precisamente un Gobierno en funciones esté impulsando un proyecto de este tipo, puesto que bueno, parece que el Gobierno ahora en funciones solo actúa en materia de ciencia cuando está en campaña electoral. Pocas semanas antes del 20 de diciembre por fin se aprobó la Agencia Estatal de Investigación. Ahora, pocas semanas antes de las elecciones del día 26, se anuncia el apoyo a IFMIF. Y bueno, pues nos preocupa que la ciencia aparece tradicionalmente en campaña electoral y luego queda olvidada en el trabajo serio de una legislatura. Y es que hay muchos ejemplos que, aunque son en otras regiones, que no son en Andalucía, queríamos traer a colación para que entendieran por qué nuestra preocupación ante un caso así. Hay muchos casos de centros de también megaproyectos que han requerido mucha inversión y que luego han quedado en nada. Por ejemplo, famoso es el Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, del CSIC, que costó 40 millones de euros, que nunca se abrió, no había científicos para poder trabajar la investigación que requería este macrocentro, que era referencia en biomedicina translacional. No tenía un planeamiento sostenible, no tenía un proyecto científico, ni un plan de financiación ni de recursos humanos. Además, hizo que toda la inversión de fondos FEDER de Europa que tenían que estar dedicadas a biomedicina se recondujeran a este macroproyecto y al final para tirarlo a la basura. El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, lo mismo, otro macrocentro que después de una inversión millonaria y de todo el bombo político que se le dio. Señora Ayala, por favor, vaya terminando. A estos proyectos quedó en nada. Para concluir bueno, solo quisiera decirles que nos preocupa también la participación de la Junta de Andalucía por los precedentes que hemos tenido en investigación en cuanto al PAIDI o a las deudas que se alargaron con las universidades, y nos preocupa que se le quite financiación al Sistema General de Investigación Andaluz, al Sistema General de I+D+I. Y luego tendré oportunidad de réplica y completaré, ¿no?, completaré de decirle algunas de las cuestiones que queríamos trasladarle hoy. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra el señor consejero. Segunda intervención, 7 minutos. Muchas gracias, señoría. Como es natural, muchas de las preocupaciones que ha expresado señoría las comparte el Gobierno de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Así que le digo que a lo largo de este tiempo, donde realmente lo primero que se nos trasladaba por parte del Gobierno es
si la Junta de Andalucía podía aportar fondos. Los planteamientos del Gobierno de España han ido variando en lo que nosotros interpretamos que es su propia interpretación, valga la redundancia, de lo que se requería para participar. En todo momento le hemos dicho que estábamos dispuestos a participar, con fondos autofinanciados, todo momento. Evidentemente, si la dimensión de lo que se nos hubiera pedido hubiera salido de lo que es manejable y hubiera tenido efectos negativos de los que usted ha mencionado, como afectar al PAIDI o otra cosa, hubiéramos tenido que reflexionarlo. Pero hasta la fecha no hemos observado que ninguna de las propuestas pudieran tener esos peligros. La más reciente tiene que ver con el uso directo solo de fondos europeos, lo cual implica que, bueno, que tiene otra naturaleza el asunto, porque los fondos europeos tienen un destino que en el caso, por ejemplo, del Gobierno de España, esta inversión está así decidida porque el Gobierno de España está obligado por ley a gastarlos en Andalucía para fines de infraestructura científica, y el Gobierno de España tiene la potestad de elegir en cuáles. Por lo tanto, está obligado a gastar hasta determinadas cantidades en la cuestión en Andalucía. En el caso del Gobierno de Andalucía, nuestro punto de partida es que no se afecten las cantidades previstas en los fondos europeos para el funcionamiento corriente de las universidades o del país. Estamos buscando otras fuentes de financiación de fondos europeos que no sean las orientadas al I+D. Dese cuenta que aquí estamos trabajando con otras vertientes que harían posible el uso de fondos europeos, por señalarle algunas posibilidades. Por decirle una, pues la línea, el eje de fondos europeos de disminución de la emisión de carbono, de CO2, ¿no?, a la atmósfera, ¿no?, por decirle una, ¿no?, de acuerdo, de tal manera que esto fuera algo complementario. También ha señalado, y esto es correcto, que esto es un proyecto que para su puesta en marcha requiere años, o sea que simplemente para poder encender la infraestructura, pues seguramente estaríamos hablando del año 2023, 24, 25. De forma que en los primeros años no sería una enorme intensidad de inversión, sería tolerable, porque lo dividido en el número de años lo que se nos pide no sería grave. Se está intentando que se pueda abordar con fondos solo de este marco, pero es probable que no salgamos, lo saben las autoridades del consorcio y que siguen otros marcos. Pero lo que verdaderamente es más importante, y también entiendo que lo ha expresado, es que si nos metemos en esto tiene que ser para generar un proyecto que tenga este carácter durante mucho tiempo y donde de verdad tenga sentido. Por eso, desde el momento en el que la petición de participación que se nos hace no es puramente testimonial, ¿vale?, queremos participar en el gobierno de la cuestión, porque no es que se trate de destinar fondos del PAIDI o de la RIS3 al tema, sino que, lógicamente, los grupos de investigación andaluces, ante la eventual presencia de Andalucía de una gran instalación de esta naturaleza, ellos mismos comenzarán a pedir proyectos al PAIDI que tengan que ver con la cuestión. Y no pasará nada, será algo totalmente normal. Lo mismo que se piden proyectos para la instalación de Calar Alto, se piden proyectos para otras grandes instalaciones que hay en Andalucía, el Centro Nacional de Aceleradores, etcétera, etcétera, etcétera. Por decirle algo, de tal manera que esto es lo normal. Las cifras que baraja, evidentemente, como digo, no es la idea del Gobierno de España presentar una propuesta por el 100% del coste, porque, entre otras cosas, para empezar, el consorcio dispone de más de 100 millones de euros para cofinanciar, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, uno espera hacer valer también la competencia científica y técnica de nuestro país para poder hacer el proyecto, porque otros pueden querer hacerlo, pero no tienen los medios humanos para hacerlo. Aquí sí que es verdaderamente un proyecto intensivo en talento, y en eso yo creo que España tiene posibilidades. Y, como le digo, Andalucía, se lo he transmitido, espero que esto le quede claro, si bien en Andalucía ahora mismo no hay grupos que se dedican a la energía de fusión. Por otro lado, esto es lo normal, porque no existen muchos grupos en el mundo que se dediquen a la energía de fusión, pues sí existen muchos otros que sí tendrían cabida en el desarrollo del proyecto, porque para controlar un acelerador pues hace falta una tecnología muy avanzada, muy avanzada. Sí que les digo que lo que queremos poner aquí en Andalucía sería una de las fuentes de neutrones más potentes del mundo, una de las fuentes de neutrones que es de lo que se trata, de generar unas condiciones parecidas a las que se encuentran en el propio reactor de fusión. 40 megaelectronvoltios pues haría que fuera una de las instalaciones más potentes del mundo. Tal y como está configurado el proyecto en la actualidad, estaría orientado de manera directa al análisis de los materiales
de fusión, ya está decidido, está concebido y más o menos, pero es nuestra obligación que si participamos tengamos ya previsto qué otros usos podríamos dar a una instalación así en el futuro, ¿vale? Ese es nuestro posicionamiento ahora mismo. Pero aún es pronto porque realmente sí que le tengo que transmitir que aún no hemos entrado en una fase técnica con el Ministerio. Si bien evidentemente CIEMAT en particular sí que tiene, y como parte del consorcio internacional, o sea, hay miembros de CIEMAT, sí que tienen las ideas más claras. Pero bueno, ahí nuestra intención es procurar que empresas andaluzas participen, que grupos de investigación andaluces participen y que se consolide la fuerza tractora sobre el territorio que ha indicado. Dentro de la prudencia a la que estamos obligados, como digo, es muy importante llamar también a todos los actores, a los medios de comunicación también, a calibrar y expresar correctamente las cifras, ¿no? Cuando se habla de 12.000 puestos de trabajo, evidentemente es una expresión en suma anual durante un montón de años, no es una cosa, hay que analizarlo con muchísima prudencia, pero como comprenderá incluso aunque solamente unas decenas de personas manejen el instrumento, alrededor de un instrumento así hace falta mantenimiento, mecánicos de precisión, informáticos, muchas cuestiones que no están instaladas en el instrumento, pero sí que tienen que estar cerca para poder, y eso es bueno siempre para Andalucía. Lo vigilaremos con cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora Ayala, 3 minutos. Muchas gracias. Queríamos terminar trasladándoles, en la línea de lo expuesto anteriormente, una serie de consideraciones que, a nuestro parecer, son muy necesarias a la hora de enfrentarse al apoyo y desarrollo de un proyecto como este. Esperemos que le puedan ayudar y, bueno, en este sentido, por supuesto, ofrecerles la mano tendida de nuestro grupo parlamentario, porque creemos que en un proyecto como este, de esta envergadura, todos los actores que participamos, los diferentes niveles de la política relacionada con Andalucía, deberíamos estar haciendo un trabajo común y colectivo por el futuro de nuestra tierra. Un proyecto de estas envergaduras, para que tenga garantía de realizarse, tiene que estar asegurada que su implementación responda a un enfoque riguroso y acorde con la situación real de Andalucía y de España. En este sentido, sí que le pediríamos que cuando se realicen las negociaciones se tenga en cuenta que este proyecto se encaje dentro de un proyecto de país, de un modelo productivo y un modelo de cómo tendría que ser la I+D+I específicamente en Andalucía muy concreto. Y en este sentido, en cuanto a modelo de país se refiere, no podemos olvidar las prioridades en materia científica que tiene nuestra comunidad. Vivimos una situación de emergencia con deudas, recortes, cierres, centros e institutos científicos que cierran, exilio de científicos, etcétera, y que requieren un plan integral de rescate de la ciencia que no puede obviarse por tratar proyectos como el de IFMIF, ¿no? Porque si solo nos enfocamos en este y descuidamos el resto, sería como construir pisos de lujo sin resolver el problema de los desahucios, ¿no? Por poner un ejemplo muy gráfico. Tenemos que tener en cuenta las repercusiones, la I+D+I, e integrarlas dentro de un plan de desarrollo regional. Esto nos parece también fundamental, que no aparezca como un ovni este proyecto, sino que tenga sus ramificaciones y su integración coherente dentro de un plan, como digo, de desarrollo regional, en el que quede muy claro qué papel va a desempeñar el objetivo a medio y largo plazo en Andalucía, así como, bueno, que sea consecuente con las necesidades del país y de la región, como antes comentaba. Es necesario, y eso le pido, que no se formalice un compromiso sin que se tengan en cuenta estos factores, porque son importantísimos, que se realice un estudio detallado, público y transparente de los costes de las diferentes fases, que desglose las partidas que corresponden a cada administración, justificando la proveniencia de los fondos y el plan de pago. Esto tiene que estar meridianamente claro para la ciudadanía para poder avalar un proyecto de este tipo. También pediríamos que se apruebe y se haga público un compromiso escrito por parte de las administraciones implicadas, donde se especifique la forma exacta de coordinación entre ellas, la calendarización de los trabajos fundamental y las responsabilidades primarias y subsidiarias tanto de los pagos como de las ejecuciones. También pediríamos que se garantice que, como antes comentábamos, y con esto concluyo, que IFMIF no suponga ninguna clase de obstáculo para poner fin a la situación de extrema emergencia por la que pasa ahora mismo nuestro país, por la que pasa Andalucía, debido a los recortes en el sistema de I+D+I. Con todas estas cautelas,
con todas estas cautelas que expresamos, con todas estas consideraciones y con mano tendida para que pueda llegar a buen puerto, pues esperemos que así se realice y que, bueno, al final suponga de verdad un impulso y una mejora de nuestro tan mermado y tan agónico sistema de investigación y de desarrollo aquí en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala. Cierra el turno de las intervenciones, señor consejero. Sí, ya muy brevemente. Evidentemente ha anunciado su señoría las líneas de preocupación más importantes que tiene la Consejería en materia de ciencia: recuperar el ritmo y la normalidad en el ámbito del sistema andaluz de conocimiento. Se han hecho durante este tiempo enormes sacrificios para evitar su daño irreparable, como en muchos casos ha habido riesgo cierto de que sucediera. A pesar de esos intentos se ha perdido mucho talento, se ha perdido mucha oportunidad, y lo que se trata es de recuperar el pulso. Esperamos que el punto de inflexión sea el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Estamos trabajando, como me comprometí en esta comisión, de manera muy intensa para ponerlo en marcha de manera inmediata. Esto tiene algunas complejidades normativas, porque simplemente la puesta en marcha de órdenes y decretos pues tiene su trámite, pero estamos peleando muy intensamente para abordarlo de una manera inmediata. Evidentemente, sin dejar de tener en cuenta que esto tiene que compadecerse, es decir, que tiene que estar vinculado a un cambio también de dinámica en lo que ha señalado, en que tiene que haber un sostenimiento financiero real que no haga recaer en la espalda del que no debe las políticas que se enuncian, ¿no? Y muy en particular la de este gobierno, cuestión que en los últimos meses estamos trabajando muy cercanamente con todos los agentes de conocimiento, no solo las universidades, para intentar revertir, insisto, en un ambiente de no pocas dificultades, aunque se van viendo perspectivas de salida pues relevantes. Sí que les garantizo que este proyecto no va a ir en menoscabo de ningún otro. Yo soy un convencido, lo expreso aquí y lo reitero, de que es responsabilidad de los gobiernos, de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo avanzado al que queremos parecernos, que la ciencia básica, el conocimiento básico en todas las áreas de conocimiento está típicamente financiado por fondos públicos, y es obligación de los gobiernos, de todos los países, de todos los lugares de referencia, que esa ciencia básica, ese conocimiento básico en toda el área de conocimiento, letras, ciencias, humanidades, ciencias sociales y jurídicas, exista y sea potente para ser competitivo. Ese es el objetivo, para ser competitivo. Justamente el que se pueda traer un proyecto como este que estamos hablando, Andalucía, es fruto de ser competitivo. Y la idea es poder atraer más, evidentemente sin menoscabo de lo que hace falta para generar tejido, y en eso es lo que estamos ahora mismo intentando, volver a generar las condiciones en las que ese tejido no se vea dañado o amenazado. Muchas gracias.